Estos son nuestros orillos del papel. A cada lado con un punto marcamos el radio de cintura. Luego, como pueden observar, desde este punto ya marcado hacia abajo, marcamos el largo de falda deseado. Esto lo realizamos a cada lado del orillo del papel. Con nuestro lápiz ya preparado con un hilo, como pueden observar, sosteniéndolo desde el extremo del papel o el ángulo, para poder mover nuestro lápiz con facilidad y realizar nuestra curva en la circunferencia de la cintura, lo tenemos de una manera firme para poder realizar nuestro trazo. Luego, si deseas hacer el mismo procedimiento para marcar el largo de la falda, puedes pedir ayuda a otras personas, ya que al realizarlo en tamaño real es un poco más complicado. Estos triángulos que estoy realizando en este momento significa que la tela va doble. Marcamos los nombres en cada lado de nuestro molde para poder identificarlos y poder tener más facilidad al momento de cortar en la tela. Procedemos a cortar la parte de la cintura, no olvidamos de darle el centímetro de costura. Por último, cortamos nuestro ruedo y así queda nuestra falda circular. Si te gustó el video, síguenos para más contenido.